pero hoy día estamos haciéndole un cambio de look a la batería, ¿cierto, Jesús? Sí, 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 sí. Todo un Se cambio de parece, look. se parece más a otras versiones que hay en el mundo ahora. Ah, Son colores exactamente. parecidos. Estamos Son colores unificando, parecidos a los españoles, a los mexicanos, a los colombianos, sí, bien que es, especiales. En Chile nosotros teníamos estas carátulas, sí, entonces para que eso la es. gente no se asuste, sigue siendo verdad, Jesús, la versión 4.0, ¿no es cierto? Es la misma versión. No hay nada más que pequeñas modificaciones que no afectan al usuario. Son pequeñas modificaciones de algunas fórmulas, es muy poco lo que se ha cambiado. Buenísimo. Prácticamente nada, prácticamente nada. Los informes Jesús, se han reelaborado un poquito para darle una mayor vistosidad, algún que otro informe. Mm, de lo que Creo es que el el PIB. perfil también está un poquito cambiado, pero incluso antes de presentar este nuevo look, antes esto ya se había cambiado en el programa informático. Sí, Porque ahí quiero las que baterías Evalúa sin su programa informático, son prácticamente un instrumento distinto. exacto. Jesús, quiero que aprovechemos esta instancia para conocer un poquito de toda esta historia. Aquí yo puse que es una batería que tiene 28 años y Sí, quizás correcto. me Bueno, en quedo chica realidad, con toda esta historia, ¿no es cierto? ¿verdad? Entonces cuéntanos un En, poquito cómo en iniciaste tú realidad tiene más. En realidad tiene más. Lo que más. pasa es que los 28 años son desde que se hizo la baremación y la estandarización. Pero en realidad las baterías Evalúa las comenzamos a fabricar, Daniel González Majón y yo, sobre el año 88-89. Y las elaboramos para nosotros. Nosotros éramos miembros de un equipo que hacía diagnósticos en España para la inclusión. En España el proceso de inclusión comenzó experimentalmente en los años 87, 88, y allá por el 89 nosotros hacíamos abundantes diagnósticos de las personas que teníamos que integrar en los distintos colegios, en las escuelas normales y en los centros específicos o especiales. Y las herramientas que teníamos no servían para el objeto de nuestro diagnóstico. La mayoría nos salían siempre pues que estaban mal, que tenían la inteligencia le estaba mal o que la inteligencia estaba bien, pero solo nos daba esa información, y con esa información educativamente se puede hacer muy poco, porque la gente que está mal o que tiene disminuida su capacidad de razonamiento es tan numerosa que es imposible que podamos establecer un tratamiento educativo en función del nivel de inteligencia. Pero es que pasa igual con las dificultades de aprendizaje. Es decir, no vale decir que alguien tiene dificultades de aprendizaje, porque el tratamiento, ¿cuál es? Cuando alguien tiene dificultades de aprendizaje, hay que decir qué es lo que está mal, qué es lo que tiene disminuido, cuál es el proceso en el que se ha fallado. Y eso requirió por parte nuestra, por ser coherentes con nuestras ideas, el atrevernos, el ser, la verdad es que fuimos muy osados, porque yo tenía alrededor de 30 años en esos momentos, 35 años o por ahí. Fuimos unos osados, porque era ponernos frente a todo el sistema de evaluación que había en esos momentos. Y nosotros éramos pues dos orientadores, dos psicólogos que estábamos trabajando en un equipo, o sea que no éramos más nadie. Y fabricamos en principio las baterías para nosotros mismos. Y Ah, luego qué una empresa, interesante. una empresa nos ofreció su estandarización. Quisiéramos la estandarización, y yo la admití y inicié entonces tanto el proceso de estandarización como el del diseño del programa informático. Así nacieron. Pero nacieron para el uso privado, no nacieron para ver la publicidad. Yo Fueron soy profesionales soy innovadores. Claro, yo soy el primer sorprendido de que haya ocurrido lo que ha ocurrido. Que tengamos ahora mismo 15 versiones en el mundo del Evalúa, yo estoy absolutamente asombrado y agradecido. Jesús, y Pues he eso, sido una persona. esto que tú nos mencionas fue el proceso que ustedes vivieron en España. ¿Cómo fue Sí, la recepción de los profesionales allá cuando la muy batería bien, ya muy empezó? bien, muy bien. Y además me gustaría señalar, yo lo he dicho muchas veces en Chile, me gustaría señalar que el uso en España es un poco diferente a como se utiliza en Chile. Una herramienta tan compleja como el Evalúa permite que los distintos actores que la utilizan puedan adoptar distintos objetivos. Entonces, en España, por ejemplo, la prioridad del uso del Evalúa tiene que ver con los grupos, no con los sujetos, no con los individuos, con necesidades o sin ellas. Allí es
se trabaja más con los datos grupales. Y yo esto me gustaría hacérselos ver a los profesionales chilenos, que aquí se usa la batería más como un instrumento individual. En España se utiliza más para los grupos. O sea, los grupos enteros se evalúan para detectar los procesos en los grupos. Porque, claro, entre alumnos que tienen DEA, que tienen una dificultad específica de aprendizaje en lectura, y otros que no la tengan, la diferencia es mínima. Entonces, lo lógico es tomar medidas para el grupo entero, porque además es mucho más fácil. O sea, no tiene ningún sentido, yo no me canso nunca de repetir esta idea, no tiene ningún sentido que para reeducar la lectura o para dar una intervención educativa en lectura se elaboren programas personalizados, porque es mentira, es falso. Si la mayoría de los alumnos tienen dificultades en los mismos procesos, incluso los que no tienen dificultad. Y pongo el ejemplo de la lectura decodificada, que se realiza en primero y segundo. Entre un niño que tiene dificultades específicas en ese campo, porque tiene déficits importantes en los procesos fonológicos, en las habilidades fonológicas, que es lo que caracteriza a un niño con dislexia, no se diferencia en gran parte de otro que tenga dificultades en la conciencia fonológica y no tenga la cantidad suficiente de disminución para ser una persona con DEA. Es decir, a un niño de primero siempre le va a venir bien, le va a venir bien que la intervención educativa incida en aquellos aprendizajes que son más nucleares, que son la conciencia fonológica, la velocidad de nombrado y el conocimiento de las letras. ¿Cómo le va a venir mal a un niño de primero? Pues el tratamiento educativo se debe hacer con todo el primero, con todos los alumnos de primero, no con 3 alumnos de primero. Claro, y además lo que va a beneficiar a esos 3, utilizarlo para el curso completo. Y en España se usa más. En España se usa más para determinar tratamientos grupales. Mira. Y en Chile se utiliza más para las personas que tienen necesidades educativas especiales, temporales sobre todo y permanentes. Bueno, eso es un súper buen antecedente, Jesús, porque también a veces la gente piensa que la batería, y hay a lo mejor un poquito de que la gente quizás no está tan de acuerdo con hablar de diagnóstico, etcétera, pero cuando tú nos dices que la batería no se creó pensando solamente en un grupo y todos los beneficios que tiene de aplicarla en un grupo completo, la verdad es que los beneficios son bastantes, y como tú señalabas acerca del PIBE, son muchos los informes que podemos obtener cuando estamos a curso completo. Los informes más útiles que da el programa informático PIBE tienen que ver con los grupales. O sea, yo siempre lo menciono, hay un informe que mucha gente ni siquiera usa, que es el último informe que sale en la lista. El último informe es una herramienta perfecta para que las instituciones educativas revisen los aprendizajes escolares que se están desarrollando en esa institución. Y ni siquiera digo en un grupo, digo instituciones completas. En España hay instituciones de corporaciones de 40, 50, 60 instituciones educativas que tienen todos los datos juntos y les permite ver cómo va el proceso de lectura en todos sus colegios. Si tienen 30 colegios, pueden ver exactamente qué está pasando con la exactitud lectora en sus colegios, o qué está pasando con la velocidad lectora, o qué está pasando con la comprensión literal, o qué está pasando con la comprensión profunda. Y eso es una herramienta que difícilmente se puede tener si no es aplicando pruebas enormemente largas. Y el Evalúa lo permite porque el Evalúa es una herramienta compleja desde el punto de vista, y es tan compleja que nunca ha salido una que le hiciera la competencia. No tenemos competencia en ninguna parte del mundo. Yo creo que la razón por la que no tenemos competencia es porque es muy compleja de fabricar, es muy compleja de mantener y es una herramienta que va a empezar a dar beneficios a muy largo plazo. Es decir, no siempre el Evalúa ha tenido el predicamento que hoy tiene. Mira, Jesús, vamos a ir mirando. Si quieren, aquí ya veo una preguntita en el chat. Vamos a terminar con las preguntas para que entendamos todo este recorrido que hizo Jesús, y vamos a dar un espacio para preguntas, así que lo que se les ocurra yo lo voy a ir leyendo en unos segundos. Jesús, hablamos del PIBE. En el 97 tengo yo el dato de que en 1997 recién se lanza el PIBE. Tú contabas que en algún momento hicieron la batería para ustedes, después empezaron con todo el proceso de estandarización y después se hizo el PIBE. ¿Y qué pasa con el PIBE? ¿De dónde surge esta idea? Porque el PIBE surge exactamente de 2 personas, de Miguel Martínez García, que era el director general de EOS, y del que le está hablando. O sea, en realidad el PIBE lo diseñé yo junto con este
esta persona, que era la directora general de hoy y seguramente mi mejor amigo. Se ha convertido en mi mejor amigo a lo largo del tiempo. Nosotros teníamos muy claro que tendríamos que vincular el instrumento a la práctica educativa. Y para vincular un instrumento de evaluación a la práctica educativa hace falta elementos mediadores. O sea, hace falta instrumentos que permitan la mediación entre lo que se deduce de la evaluación y lo que necesita la práctica educativa. Y por eso hicimos, pues por ejemplo, que una herramienta como la Evalúa genere informes colectivos del tipo de sociogramas de rechazo, sobre sociogramas de aceptación, análisis de porcentajes de aciertos por aprendizaje y por alumno. Es decir, una tremenda herramienta. Claro, nuestro objetivo era facilitar la toma de decisiones por parte de los profesionales. No tratamos de sustituirlo, porque nosotros creemos que en realidad el proceso de evaluación termina cuando el profesional que la hace toma las decisiones que corresponden en la práctica educativa. Antes no termina la evaluación. La evaluación no termina en el diagnóstico. Sería una barbaridad que se entendiera así. Jesús, ¿y cómo llega la batería a Chile? ¿Cómo llegas tú, Jesús? Bueno, ahí yo vine el primer año, me parece que fue el año 1997, creo que fue el primer año que yo vine a dar unos cursos a la Universidad Católica, al edificio que está cerca de Santa Lucía, del Cerro Santa Lucía, a la sede central. Y allí tomé contacto con una persona que es la que tiene el mérito, o lo que sea, de que las baterías se editen en Chile, que es Luis Caro del Castillo, que fue hasta hace muy poco el director general de AGE Internacional y del Instituto EA. Esa persona fue la que, en contacto conmigo, me convenció y me animó a que yo hiciera la adaptación para Chile. Hicimos primero una adaptación lingüística y después hicimos la adaptación estandarizada. Hicimos la estandarización para la población chilena. Y eso ocurrió casi como un año o 2 años por detrás de la que se estaba haciendo en España. Es decir, si allí en España primero estuvo la 2, la 4 y la 6, pues aquí las primeras que se hicieron 3 años después aproximadamente, pues la 2, la 4 y la 6, y así sucesivamente. Y esa persona es la responsable, junto con el Instituto EO y con AGE Internacional, que fueron los responsables, en definitiva, porque yo participé fuertemente en esa adaptación, pero en realidad si aquí no hubiera habido un grupo de gente, de profesionales, que hubieran hecho los cambios necesarios, no hubiera sido posible la adaptación. Adaptar un instrumento como el Evalúa es complejo y, de hecho, al principio, una edición que la gente conoció, pues tenía muchos errores. Y en concreto la terminamos retirando y tirándola al basural, porque no era útil, no estaba bien adaptada y la retiramos. Pero hubo mucha gente que la conoció. El trabajo que hay detrás en el proceso de estandarizar, de aplicar a una muestra importante, el Evalúa 4.0 tiene una muestra muy importante de nuestro país, grande, muy grande. Alrededor de 7.000, si es que no estoy dando una cifra. Hay una batería, que es la batería 6, que tiene un baremo realizado con una población de más de 100.000 sujetos. 100.000 sujetos. En realidad, en estadística, cuando manejamos esas poblaciones o esos grupos, ya no hablamos de muestra, hablamos de población, porque ya no es una muestra. 100.000 sujetos de un test, eso es una barbaridad. Yo nunca pensé que eso iba a ser posible. Claro, la tecnología nos permite hacerlo. ¿Por qué? Porque recogemos datos de todo el mundo. Claro. Maravilloso. Entonces, eso ha sido uno de los beneficios de la creación del PIB, entonces, Jesús. Efectivamente. El PIB a mí me permite analizar anualmente todos los datos que se producen en el mundo y corregir los pequeños defectos que se van observando. Y también ir estandarizando nuevos países, que cada país a lo mejor vaya teniendo su baremo. Efectivamente. Ahora mismo se está estandarizando para Guatemala, por ejemplo, se está estandarizando para Argentina, se ha terminado la estandarización en Colombia. ¿No? En Colombia, en México ya está presentada, la presenté el mes pasado, hace 2 meses, la versión mexicana estandarizada. Y ahora, a finales del mes de septiembre, a mediados del mes de septiembre, exactamente el 16, presentamos la nueva edición en Expo Educación de la ciudad de Medellín. La versión colombiana completamente terminada.
Ahí por ahí yo vi una persona que estaba desde Medellín, incluso Juan Escobar. Así Efectivamente, que acabo de verlo yo también, sí. Pues sí, ya nos el día vamos todos 16, el viendo. día 16 creo que se llama Expoeducación, donde se va a presentar la versión 4.0 con la adaptación colombiana, tanto lingüística como estandarización. Buenísimo. Jesús, mira, algo súper importante para mencionarle a la gente. Tú hablaste de Luis Caro del Castillo, Conejía Internacional, Instituto EOS. En Chile, tú y por el tema todo, obviamente, de las baterías, nos conocían mucho como tal, ¿no es cierto? Como Sí, Instituto EOS a lo largo de nuestro país. Hoy es importante que vamos adecuándonos a los nuevos cambios. Pertenecemos todos a Unity Psychometrics, ¿cierto? Una empresa efectivamente, que es líder en el efectivamente. desarrollo de soluciones de pruebas psicométricas, también del área del desarrollo en recursos humanos, por ejemplo, y con Claro. presencia en 16 países, ¿no es cierto? Esto para nosotros es un crecimiento importante, porque toma toda esta experiencia que mencionabas tú, que ha tenido la batería en los distintos países, y entonces ahora somos parte. Y Jesús adelantó un poquito a señalar que la batería con esta nueva portada se va pareciendo más a lo que hay en cada país, así que eso es lo que ustedes van a ver a partir de septiembre, ya con esta nueva portada de color azul, ¿no es cierto? Que tiene un QR en el cual ustedes van a poder acceder a toda la información relacionada con este cambio de imagen, con todo lo que son los tutoriales del PIBE, con el acceso para que ustedes puedan ingresar a ese QR y acceder directamente a la página donde está toda la información de las capacitaciones en relación a la aplicación del Evalúa, etcétera. Jesús, ¿consideras tú que es importante que la gente se capacite en este instrumento? Porque son Pues claro. 11 niveles de aplicación en el fondo, entre el 0 y el Bien, 10. ¿Cómo mira, evitamos cometer errores? A nosotros nos llegan muchísimas efectivamente, preguntas. ¿Cómo mira, se aplica la prueba del PIBE? la versión 4.0 nació precisamente por la cantidad de errores que nosotros veíamos que se cometían, o que yo veía, porque en realidad la 4.0 la he hecho yo prácticamente, la adaptación la he hecho yo solo. Yo veía que la gente cometía muchos errores en la aplicación de las fórmulas. El evalúa, cada batería puede tener del orden de las 80 o 100 fórmulas matemáticas. Y entonces la gente, como lo calculaba a mano, pues había gente, todos sabemos las dificultades que mucha gente tiene con el tema de las matemáticas y más en concreto cuando manejamos números negativos y positivos. Entonces, la cantidad de Sí. errores que se cometía era enorme y por eso decidimos sacar la versión 4.0 que no permite la corrección manual. Mucha gente te piensa que eso se ha hecho exclusivamente porque de esa manera evitábamos la fotocopia y no es verdad. Se hizo por la cantidad de errores que detectamos cuando hacíamos controles de cuáles eran las aplicaciones, veíamos muchísimos errores de corrección. Hasta tal punto que lo mismo que hemos hecho con las baterías Evalúa, estamos haciendo ahora mismo con la EVALEC y EVAMAS. Le vamos a quitar la corrección manual. Eso implica ciertas restricciones, porque es verdad que una prueba que tiene corrección manual tiene un mayor abanico de aplicación, pero tiene la ventaja de que no se producen errores y las ventajas son muchas más que lo otro. Ahora, desde el punto de vista de por qué es necesario la preparación o la formación, yo creo que hay dos razones y por lo tanto debería haber dos tipos de formación diferentes. La primera que tiene que ver con la aplicación. Una prueba se debe de aplicar de acuerdo a las normas con las que se fabricó, porque yo no apliqué el Evalúa de una manera arbitraria. O sea, yo no fui con la prueba de atención y dije, bueno, pues ahora voy a hacer la prueba de memoria de atención y con este grupo la voy a aplicar de esta manera y con este grupo la voy a aplicar de otra. Porque entonces no es posible cuantificar. Para hacer un Claro, baremo, las condiciones tienen que ser las mismas. Otra cosa es que alguien quiera con el Evalúa llegar a saber cuáles son las características competenciales de sus alumnos. Pero no vale aplicar el baremo, porque el baremo refleja las condiciones con las que se fabricó. Y esto aquí es especialmente importante que las personas que aplican el Evalúa tengan en cuenta sobre todo dos recomendaciones por mi parte. En primer lugar, que sigan las instrucciones de los manuales. Y en segundo lugar, que diferencien claramente entre pruebas de velocidad y pruebas de potencia. Mirad, el tiempo tiene una importancia totalmente diferente. En las pruebas de potencia, el tiempo es relativamente importante.
O sea, una prueba que dura media hora, no pasa nada porque alguien le dé 5 minutos más. Pero eso no se puede hacer en una prueba que dura 2 minutos. Porque si le das 5 minutos Un más, día. está transformando totalmente, el baremo no te sirve, es un engaño. Entonces, esa es una primera formación que la gente tiene que tener. La gente tiene que aprender a aplicar pruebas de potencia y pruebas de velocidad. Y hay una formación que yo creo que incluso es más importante y que todavía la tiene muy poca gente. Y es aquella que permite sacarle el máximo provecho a las baterías Evalúa. Las baterías Evalúa tienen un potencial que está desaprovechado en la mayor parte de las aplicaciones que se hace porque no se interpreta adecuadamente. Es necesario que la gente se prepare, se forme en los elementos que se pueden obtener de la Evalúa. Cuando se aplica una batería Evalúa, ustedes pueden hacer algo tan grande como, por ejemplo, distinguir qué proceso de la lectura está siendo afectado en cada alumno y en cada grupo. Y eso requiere que analicemos los datos de una determinada manera. Igualmente, es necesario que la gente relacione las pruebas que están relacionadas. No vale, no tiene sentido, por ejemplo, que tanta gente diga, este chico tiene mal la memoria y la atención. Y yo siempre pregunto, ¿y el razonamiento cómo lo tiene? Y me dice, el razonamiento muy bien. Eso es mentira, eso es imposible. Si alguien dio bien el razonamiento, no puede dar mal en atención. ¿De dónde saca la atención para hacer las pruebas de razonamiento? Jesús, y por aquí, mira, me voy a tomar de algunas preguntas que ya están. Por ejemplo, preguntan por acá qué pasa con estudiantes que tengan algún diagnóstico y qué pasa con el DEA. Hay gente en Chile que se cuestiona mucho el tema de la discrepancia. A ver si a través de la discrepancia podemos responder. En realidad, la discrepancia es solo un criterio. Es decir, para establecer que alguien es DEA desde el punto de vista científico, hay como mínimo 3 criterios fundamentales. No hay un solo uno. Aplicamos el más aceptado universalmente es el de la discrepancia entre la competencia general o la actitud general o la capacidad general de aprendizaje y el rendimiento en lectura. Ese es el más aceptado, pero hay que recordar que existen otros 2 criterios y que además uno de ellos es incluso previo al de la discrepancia. Lo primero que hay que comprobar es que un chico tiene un rendimiento inferior al esperado a sus características. Por Porque eso si que no no, me puedo subir o bajar de nivel, ¿no es cierto? claro, claro. Entonces, lo primero que tenemos que comprobar es, ¿realmente se produce un rendimiento inesperado? O sea, ¿este chico creemos que debería tener un rendimiento mejor? Porque si tiene un rendimiento esperado, no hay discrepancia. La segunda forma, y yo creo que la más científica de hacerlo, es comprobar que la discrepancia entre la capacidad general de aprendizaje de este chico y la capacidad que tiene en lectura es discrepante, es decir, no es coincidente. ¿Cómo se hace eso? Pues comparando puntuaciones típicas. Esta es una cuestión importante, es decir, no se puede comparar, como alguna gente he visto yo, comparar el percentil. Los percentiles no se pueden comparar porque no son cantidades, ¿vale? Esto deben de recordarlos todos. No se pueden comparar los percentiles. Un percentil 40 puede no significar lo mismo que el percentil 40 de otra prueba. Por lo tanto, eso no es posible. Hay que hacerlo siempre con puntuaciones típicas. Y eso se obtiene con el informe individual DEA, ¿no es cierto? Claro. Y la tercera característica es que tendríamos que comprobar realmente un DEA en los momentos, desde que en el año 2004 sale en Estados Unidos, me parece que era el acta 16.414 o algo así, es un acta de educación que a mí me gusta especialmente porque su título es Ningún niño se queda atrás. Que ningún niño se quede atrás. Así se llama la ley en Estados Unidos. Me parece tremendo y se me pone el vello de punta cuando yo veo que una ley se llama así. Porque realmente el Evalúa debería servir para que la gente no se quedase atrás. Todos los instrumentos de evaluación, la aspiración es nadie se queda atrás. Todos vamos para adelante. ¿En qué medida? En la medida que cada uno pueda. Y para eso es fundamental, fijaros bien, que además del criterio de discrepancia se compruebe que ese niño no aprende con una enseñanza basada en evidencia. Es decir, que se le toma, se le da una formación profunda, que es lo que se llama la teoría la teoría del tratamiento o del ITR, ¿vale? Cuando hacemos eso es cuando comprobamos de verdad que hay DEA. De todas maneras, había por ahí una pregunta, he visto yo, que decía, la batería es tan así que
se aplica fundamentalmente para los DEA. Mirad, no. La batería Evalúa no se hizo para el DEA. La batería Evalúa, la gente descubrió que servía para establecer los DEA. Claro, porque por la Pero estandarización permite nosotros lo cumplir hicimos, con el nosotros lo decreto, ¿no es hicimos. cierto? Claro, porque cuando salió la batería ni siquiera se hablaba de DEA. ¿Cómo vamos a hacer nosotros la batería para los DEA? Lo que ocurre es que nosotros hicimos las baterías con un sentido práctico tal que la vinculamos a las dificultades de aprendizaje, pero no a los DEA, porque en esos momentos no existía el concepto DEA. Entonces, luego con los años, 20 años después, todo el mundo utiliza los Evalúa en todo el mundo para detectar DEA, pero nosotros no las hicimos para eso. Claro. Las hicimos para otra cosa. La gente también se cuestiona harto, por ejemplo, si es aplicable a un estudiante que yo sé, por ejemplo, que está dentro del espectro autista o, no sé, discapacidad intelectual. No sería lo más... En principio, si se hacen las adaptaciones correspondientes de las vías sensoriales por las que se pueda aplicar las distintas pruebas, en España se aplican, por ejemplo, a personas ciegas o a personas sordas, pero hay adaptaciones. Es decir, el problema de las limitaciones de los instrumentos para aplicarlos a personas diferentes para las que se hizo, que en este caso no es así, nosotros hicimos las baterías para todos, pero es verdad que existen ciertas dificultades para aplicarlas, por ejemplo, con una persona ciega o con una persona con un déficit visual importante, porque el contraste de la visión, hay que hacer contraste entre tipos de letra y fondo, es decir, hay toda una serie de adaptaciones que yo conozco a profesionales que trabajan con SEO que la hacen. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que ese tipo de adaptaciones nunca van a ser rentables para que la iniciativa privada las lleve a cabo. Porque el número de personas a las que se les va a aplicar es tan pequeño que la adaptación no se podría industrializar, no se puede generalizar. Por eso es necesario que las personas que apliquen los evalúan, que se pueden aplicar. Yo diría que a la mayoría de las personas que presenten dificultades de aprendizaje, independientemente de por qué las presentan. Ahora, Jesús, por ejemplo, sería mejor para una persona que tiene a lo mejor un estudiante que ya sabemos que tiene, por ejemplo, que está dentro del espectro autista, ese diagnóstico a lo mejor ya lo tenemos. Quizás no es necesario aplicar un Evalúa. ¿Podemos aplicar mejor un Evalé que un Evamat, por ejemplo? Es más fácil, porque hay una cosa que tienen Evalé y Evamat y que Evalúa no tiene porque no se lo pudimos hacer, y es la evaluación criterial. Es decir, el Evalúa no tiene evaluación criterial, la evaluación criterial la tiene que hacer el evaluador. Con el Evalúa, la evaluación criterial, por eso le doy yo tanta importancia a la formación de la interpretación. Que la gente se forme en interpretar el Evalúa deriva de esta pregunta que tú estás diciendo. Es decir, en realidad la gente debería poder hacer ese análisis criterial, y yo lo hago cuando yo aplico un Evalúa. Pero solo lo puedo hacer yo, no lo puede hacer una máquina, mientras que cuando evalúas procesos más concretos, como es el caso de la lectura con el Evalé o el caso de los aprendizajes matemáticos con el Evamat, la máquina sí puede, la tecnología sí puede hacernos el análisis criterial o procesual. En el Evalúa la tiene que hacer el evaluador. Súper. Entonces, recomendamos ahí a lo mejor utilizar algo más que me permita a lo mejor bajar de nivel. Claro, si es que claro, pero eso dependiendo del espectro autista, del tipo de alumno. Es decir, si un alumno del espectro autista o un alumno con discapacidad intelectual, por ejemplo, límite, que hay mucha gente que están en ese terreno, que están calificados como personas que están en el límite de la discapacidad. A ese tipo de personas se le debería aplicar el Evalúa de manera normalizada, porque el Evalúa lo que te va a dar es su nivel competencial. Perfecto. No te va a decir nunca si es discapacitado o no, porque el Evalúa no es la herramienta adecuada. Cuando tú quieras hacer un estudio psicométrico, como se dice en Chile, hay que aplicar baterías dedicadas a eso, que entre ellas, por ejemplo, pues puede ser la que tiene Juntis Psychometry, como es la que no requiere verbalización. Se hace solo. El Leiter. Claro, sí. El Leiter, por ejemplo. El Leiter, por si no lo conocen, es un instrumento de evaluación psicométrica que reemplaza, por ejemplo, al WISC y se utiliza para estudiantes o personas que no hablen español o que tengan, que necesiten, ¿no es cierto?, otro tipo de comunicación que no sea verbal. Otras vías sensoriales. Exactamente, otras vías sensoriales. Se entregan las instrucciones a través del lenguaje de señas,
etcétera. Así que no lengua de señas, sino que lenguaje que implica señalar un elemento, todo se entrega a través de otra vía sensorial, como señala Jesús. Bien, entonces en el PIBE Jesús tenemos alrededor de como 9 tipos de informes, ¿no es cierto? Sí, sí, 9 tipos de informes. Aproximadamente la mitad son individuales y la otra mitad son colectivos. Yo lamento que, por ejemplo, en Chile la potencia de los informes colectivos no se aproveche. Porque, claro, eso solo se puede aprovechar si se lo aplicas a todo el grupo. Si no, no se puede aprovechar. Exacto. Jesús, mira, yo me quedo con todas las ganas como profesional también del área de que podamos en algún momento tener ese curso que es como el 2.0 del curso que ya tenemos del Evalúa, que es para Claro, entrar, claro. ¿no es cierto?, en todo el mundo de lo que es la interpretación Yo que... me lo pidió, Junti Psychometry me lo pidió hace un par de años y yo lo diseñé, está diseñado. Vamos por ese Lo curso diseñé. entonces, Jesús. Muy bien. Listo. Bueno, ha sido una conversación súper interesante en este recorrido de casi estos 30 años del Evalúa. Esperamos que las personas que están acá puedan a lo mejor haber sacado algunas dudas frecuentes, ¿no es cierto? Irse con la tranquilidad de la seriedad que le das tú también al instrumento Jesús, a todo este proceso de estandarizar, de que la muestra sea una muestra tan grande, me imagino que sea un instrumento Muy que nos fiable. permita tener, ¿cierto?, una potencia importante. No sé si quieres agregar algo más relacionado con... Yo le añadiría a todas las personas, recordarles la importancia que yo le he dado, por un lado, a que se formen, a que adquieran la formación para poder hacer esa evaluación de tipo procesual con las baterías Evalúa, porque no la va a hacer la máquina, el computador no la va a poder hacer, ¿vale? Y sí lo puede hacer de otras baterías como Evaleix y EVAMAS, porque son criteriales. Al ser instrumentos criteriales, el análisis procesual es más fácil. Y en segundo lugar, darle las gracias a todos por estar en este webinar y espero que les haya servido las intervenciones que yo he Buenísimo. hecho. Jesús, tú no te vas todavía de Chile, o sea, te vas a ir a dar No, una vuelta porque estás de me voy a dar vacaciones. una vuelta a Cusco. Mira, se va a ir a dar una vuelta a Cusco, Jesús. Bien merecido, Jesús. Nos Muchas traes ahí gracias. un recuerdo bonito. Pero quiero contarles, antes de que se nos vaya, que Jesús va a estar el día 9 de septiembre en la universidad, en la UDP, la Diego Portales, realizando un curso que se llama Comprensión Lectora, un desafío pendiente, porque esta es una de las áreas donde hemos aprendido mucho de Jesús. Y este curso se va a dar tanto de manera presencial como en streaming. Así que como yo vi que había mucha gente de otros lugares, los dejamos invitados a que se puedan unir también. Además, este curso tiene el objetivo de comprender todos los componentes implicados que se encuentran en la base de la enseñanza de la lectura, como factores que favorecen o dificultan la comprensión de textos. Ayer yo tuve una conversación sobre lectura con Jesús, pero es que súper interesante, así que los dejo invitadísimos porque la verdad es que va a ser un curso muy, muy, muy enriquecedor para todos nosotros. Y además está a un precio que yo creo que Jesús nunca había venido a Chile por este precio. Así que hay que aprovechar esta instancia, va a ser el día 9 de septiembre, reserven su cupo presencial, aún quedan ahí las últimas inscripciones y a través de streaming también, toda la información me la dejaron ahí pegadita en el link que pueden observar ahí en el chat. Ya va a tener certificado de inscripción, el kit de bienvenida. Además, el volver a vernos y juntarnos también va a ser muy enriquecedor. Los dejamos invitadísimos e invitadísimas a este curso. Si tienen dudas pueden meterse a la página o escribir a info.chile@yuntipsi.com. No sé si mi colega Braulio estará por ahí, quiera señalar algo más relacionado con esto. Si quieren ir en grupos, también nos pueden escribir a info.chile y también eso les permitirá a lo mejor obtener algún beneficio de descuento. Jesús, algo para invitar a la gente a este curso. Muchas gracias, que los espero simplemente. Nos Los vemos espero. entonces ¿Ya? el, Chao. el 9 Hasta de luego, septiembre. amigos. Gracias Jesús, gracias por estar con Hasta nosotros. luego. Chao.